estoy trabajando también, que tienen un poco más de trabajo en el texto. Eh, entonces he venido jugando con texto y con imagen, he tenido como estas dos herramientas y he tratado de aprovechar las dos herramientas pues para poder desarrollar mi obra y para poder jugar, digamos, con estos dos elementos y tener unos pues, libros, unos productos, unos proyectos que al final tengan como esa contundencia tanto en el texto como en la imagen y pues poder transmitir lo que quiero transmitir, ¿no? Que digamos, de algún modo eso que quiero transmitir es lo que, pues las experiencias que he vivido cuando hablo de los viajes y de esa obsesión infantil por la geografía y luego poder viajar por el mundo, pues esos viajes me han permitido conocer gente, otras culturas, otras formas de ver la vida, ¿no? Entonces eso me ha ayudado también a mí a reflexionar, a pensar, a analizar, como no sé, mi posición en el mundo, muchas cosas, ¿no? Creo que eh, uno no es filósofo, pero sí se puede sentar a filosofar sobre la vida, ¿no? Si estás en un barco en el Amazonas y ese barco dura 3 días, 4 días sin internet, sin nada, y vas en una hamaca viendo hacia el río, pues claro, ahí tienes todo, absolutamente todo el tiempo, pues para pensar en ti, ¿no? Para pensar en tu vida, para pensar en tus proyectos, para leer, para escribir. Y no está uno con el afán que tiene el día a día, ¿no? Que uno aquí en la ciudad está como corriendo, está como haciendo, está todo el tiempo y a veces no tiene como ese momento de parar y de pensar, ¿no? Bueno, en mi caso yo sí, yo después de almuerzo hago siesta, descanso, me relajo. Creo que es algo importante para mí como ese momento de parar y de descansar y de no estar en ese ajetreo pues constante. Para poder generar estas reflexiones, ¿no? Creo que esas reflexiones son las que hacen que pueda generar pues mi obra. Entonces, es eso, creo que el viaje largo también, he tenido viajes de 2 años en donde estoy andando, donde me quedo un par de meses en un país, o 2 o 3 meses, o un mes, me quedo un tiempo, no es un viaje, digamos, de una semana donde uno quiere conocerlo todo en una semana y hacer todo ya, sino que es un viaje en el que uno va despacio, como sin tantos afanes, y creo que eso le permite a uno también, pues, explorar más cosas, ¿no? Y de ahí es que van saliendo los libros. No hago libros de pronto relacionados con los países a los que fui, digamos, como un libro donde dibuje a la India o dibuje a Brasil o dibuje como esa experiencia como muy puntual del lugar, sino que lo que hago es jugar más con las metáforas, con las alegorías y agarrar como todo esto que me sucede, todas estas reflexiones y plasmarlas por medio de personajes, muchas veces animales, eh, y contar historias pues por medio de estas metáforas, ¿no? Entonces, digamos que así, a modo de introducción, esa sería como, como la manera en que trabajo, en que hago mis libros, en que funciona mi mente y como pues la forma en que creo, ¿sí? Es un poco eso. Entonces, pues nada. Eso para que empecemos a charlar y si tienen preguntas o algo y podamos charlar, pues chévere. Rico, Diego. Ese contexto no todos lo sabíamos. Es muy bueno conocerte en tus pasiones, en aquello que te anima a vivir y que te hace gozar de la vida. Ahora quisiéramos que nos hablaras de algunos de tus libros puntualmente, de aquellos que tú sientes que el público infantil han recepcionado de una manera hermosa y quizás que esos mismos libros que no tienen edad, es a lo que me refiero, ¿sí? Sí. Esos libros que no tienen edad, que llegan a un lector niño, así como a un lector adolescente o así como a un lector adulto. ¿Tú cómo has visto esa respuesta lectora en tus libros? Bueno, pues creo que cuando hago los libros, pues no los hago pensando en un público infantil, en un público específico, como que estoy haciendo libros y pienso tal vez en mi niño interior, si se quiere ver así, pero pienso más como en que quiero contar una historia, ¿no? Y a veces los elementos que tengo de pronto pueden estar cercanos al mundo de la literatura infantil, ¿no? La ilustración, los textos cortos, muchos de estos elementos que uso, pues no, de pronto comercialmente o en el mercado editorial, pues están enmarcados dentro de este contexto de literatura infantil y juvenil, ¿no? Pero no significa que yo esté haciendo libros pensando en el público infantil. Sí creo que hay mucho del componente infantil en los libros y creo que hay mucho que de algún modo he puesto a veces inconscientemente o a veces de pronto
sé, por el hecho de haber leído tanta literatura infantil, creo que también puede estar ahí plasmado o estar cercano a ese mundo del infantil. Pero pues no tengo niños cercanos, no tengo hijos, no tengo sobrinos o primos cercanos. De pronto tengo una sobrina que vive en Holanda y otros sobrinos que veo pues cada tanto, que ya están grandes. Entonces, pues mi acercamiento con niños de pronto es cuando en reuniones familiares cada no sé cuánto tiempo o cuando me invitan a charlas con niños en colegios, ¿no? O en bibliotecas. Entonces ahí tengo como la oportunidad de compartir con ellos y de ver como la recepción que tienen de mis libros, ¿no? De ver cuáles libros los emocionan, los motivan más, cuáles libros les generan más incógnitas, más preguntas. Eh, y es eso, yo creo que lo que intento con mis libros también es generar en los niños y en los adultos, en las personas en general, pues como inquietudes, ¿no? Dejar inquietudes y dejar como preguntas. Entonces, muchos de estos libros pues tienen como distintas, digámoslo así, como capas de información o capas de lectura, ¿no? Entonces hay distintos tipos de lectores, con unos lectores con mucha más información y mucho más bagaje cultural y de lectura y otros pues que están empezando ese recorrido, ¿no? Entonces es muy rico cuando los libros permiten que todos los lectores, que distintos tipos de lectores se puedan acercar y se sientan, digamos, aludidos, sientan que el libro es para ellos, ¿no? Entonces, eh, eso creo que intento hacer con los libros, no subestimar al lector, Ujú. no cuchichear, ni dejar la moraleja, ni pensar en enseñar nada. Creo que pues los libros de la literatura infantil pues está más cercana al mundo del arte y cuando un escritor de literatura hace un libro no le preguntan qué querías enseñar con el libro, ¿no? Y muchas veces cuando uno está en el mundo de la literatura infantil y juvenil pues preguntan como ¿y para qué es este libro? ¿Y qué quieres enseñar con el libro? ¿Qué se puede enseñar en el colegio con el libro? Pues uno como autor no está pensando en enseñar nada, ¿no? No está pensando en adoctrinar a nadie ni en pues pues nada, creo que no estamos pensando en enseñar, sino estamos pensando en crear una obra que emocione. Sí, creo que el arte emociona, que el arte genera controversia, el arte genera crítica, el arte genera de algún modo reflexión, análisis, hay muchas cosas que el arte genera y con arte me refiero como a todas las expresiones artísticas, a la pintura, al cine, a la literatura, a la música, bueno, todas esas expresiones artísticas pues permiten pues, que los espectadores, que los oyentes, que los lectores, eh, pues tengan esa cercanía y se emocionen. Creo que generar las emociones es una de las cosas que hace que se lleguen a otras reflexiones, ¿no? Entonces, eh, ese creo que es mi interés y mi intención con los libros, más allá de enseñar algo, creo que enseñar pues no es creo que no soy quien para estar enseñando cosas, creo que aparte no estudié para enseñar, entonces, eh, nada, pues lo mío es eso, es como crear obra artística y tratar de llegar al público como a partir de eso, de la emoción y, y sí, de reflexión. Entonces creo que por ahí de pronto es ese acercamiento que pueden tener los niños, ¿no? Como que El viaje de los elefantes, por ejemplo, es un libro que un adulto, que muchas veces me han acercado adultos a decirme como, no, este libro se lo regalé a mi pareja, ¿no? Lo mismo a pesar de todo, son como libros muy adultos de algún modo, como muy relacionados pues valga la redundancia, con las relaciones humanas, con el amar, con el quererse, con muchas cosas que son muy de pronto muchas veces de la relación de pareja a veces, o del amor, o las relaciones que uno ha tenido amorosas, pero también tiene otras capas, ¿no? Por ejemplo, el viaje de los elefantes, pues son unos elefantes chiquititos en un mundo enorme, un universo enorme, y todo este juego de la inmensidad y el viaje y de los personajes que pasan dificultades, pues hay otra lectura, ¿no? Y es la lectura también de pronto visual que puede hacer el niño de unos elefantes viajando por distintas partes, ¿no? Aquí están, por ejemplo, en un nido con huevos, ¿no? Y aquí a ver lo que sale detrás en la tela de la araña, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ya que abrí esta página, eh, los libros se prestan también para hacer juegos intertextuales, ¿no? Como jugar con textos que ya existen. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues todos conocemos de pronto o hemos escuchado alguna vez, pues 5 elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Entonces, claro,
aquí están los elefantes en la tela de la araña, pero el libro no tiene que ver con ese texto, ¿no? El libro no está relacionado con esa canción, el libro es otra cosa, pero estoy haciendo esa relación, digamos, intertextual con los elefantes en la tela de la araña. Entonces, eso creo que es rico en los libros también, que pasa, por ejemplo, en Dos pajaritos, hay una parte del libro en donde eh, pongo dos obras de arte, acá están. Esta de acá es de un cuadro eh, de Magritte, y esta de acá es de un cuadro, es una obra de Duchamp. Entonces, claro, de pronto un niño la va a ver y no pues va a decir es una sombrilla con un vaso encima, o es una silla con una rueda, pero un adulto va a poder decir como, esto es una obra de arte de Duchamp, y es como un guiño que le estoy haciendo a esos lectores adultos, a esos lectores que tienen como este bagaje cultural, ¿no? Y lo rico también es que el niño que leyó este libro puede que cuando sea adolescente y vuelva a ver el libro diga, claro, aquí está esta obra que ya conocí. O sea, entonces es rico poder uno como autor generar estos guiños o eh, estas alusiones a otras cosas que precisamente, pues, que es del libro que me contabas, que decías que querías que charláramos, pues uno de los guiños que hago también aquí es a este barco que se llama Niño Chévere. Eh, que de pronto para los investigadores o los lectores o los que están relacionados con el mundo, digamos, del conflicto armado en Colombia, pues conocen el barco Niño Chévere y saben como todo lo que pasó en el conflicto de Bojayá, ¿no? Y como toda esta tragedia, toda esta masacre que hubo allá. Entonces, pues Niño Chévere es un barco que ayudaba como a estas personas a salir de Bojayá y los llevaba a otros pueblos, a otros lugares en el río, pues por el río Atrato. Entonces, este es un barquito pequeño, es una lancha, pero pues estoy haciendo como esa alusión, ¿no? Los está pasando al otro lado del río, a la familia que está aquí esperando, a las tres familias que están esperando, pues los está cruzando el río, y eso es como, digamos, las alusiones que uno puede hacer en los libros, y son de esos elementos que uno tiene a la hora de crear, ¿no? Aparte de solo dibujar, solo ilustrar y solo escribir, pues hay muchos otros, por así decirlo, condimentos que uno tiene a la mano, ¿no? Uno tiene, cuando uno cocina, pues le pone un poquito de esto, un poquito de lo otro, que no se le vaya mucho la sal, que no se le vaya mucho, si le pongo curry o si le pongo un poco de ajo, lo que sea, pues uno tiene que equilibrar, ¿no? Y creo que lo mismo pasa con los libros, uno tiene unos cuantos elementos, aparte el diseño tiene un montón de elementos de comunicación, la composición, el color, la forma, la repetición, los módulos, hay un montón de cosas que también del diseño aprovecho en mis libros, que creo que uno de mis últimos libros pues hice mucho y trabajé mucho con eso, con los elementos del diseño, elementos básicos del diseño, pero que esos elementos básicos del diseño, que con una franja amarilla y dos punticos negros ya pueda contar una historia, que sea una ilustración y que estos dos puntos que están acá y luego se repitan acá, que eso ya cuente algo, ¿no? O tener esta imagen llena y que luego acá el personaje se repita. Bueno, ese tipo de elementos de secuencia visual y de comunicación, pues son elementos que a la final, pues ayudan a eso, a la comunicación, a que el lector pueda agarrar el mensaje y de algún modo también sentirlo, ¿no? Vivirlo. No solo leerlo y ya, sino que se pueda emocionar, como les decía hace un rato, con eso. Entonces, creo que todos esos elementos que están por ahí son los que plasman los libros, los que, eh, pues nada, hacen que... Ya se me olvidó la pregunta, ya empecé a hablar, hablar, hablar. Se me olvidó No, para pero dónde muy iba, pero, bien, pero creo que iba por ahí. muy bien, Diego, gracias. Has tocado elementos muy importantes y que en la formación de maestros hay que aclarar y hay que trabajar. Por ejemplo, la no intención del autor de enseñar algo. En la educación infantil, en la educación primaria, los maestros están muy impelados a tener que utilizar todo para enseñar. Y eso es algo que está sucediendo con la literatura infantil y es un exceso de instrumentalización del texto literario, de didactización del texto literario. Y en estos espacios es conveniente problematizar esa idea de que el texto tiene que servir para enseñar algo. Eso tenemos que ponerlo en interrogante, pensarlo y reflexionarlo en los procesos de formación de maestros.
tocas un elemento importantísimo y es el despertar emociones. Entonces, una participante del semillero dice, Diana Carolina dice, desde lo que tú sientes, así mismo se transmite y se refleja con las creaciones. No sé si es pregunta o afirmación, pero eso es lo que ella plantea, desde lo que tú sientes, eso es lo que transmites en tus creaciones. Y esto de despertar emociones, de tocar espíritus sensibles, de también tocar espíritus no sensibles, quizás a partir También, claro. de esa espinita, de esa trampita que se pone para despertar el sentir del otro. Mm, yo tengo la misma inquietud de Diana Carolina, ¿sí? Como es a partir de tu emoción, es a partir de las emociones de esas personas con las que has compartido en tus trayectorias vitales, en tus viajes, es a partir de una comprensión más amplia de lo que es la emoción humana. Claro, yo creo que, bueno, voy a aprovechar antes de responder esto y tomo lo anterior, lo que decías de la literatura para enseñar. Y yo Ujú. me acuerdo que había, cuando estaba en el colegio, que ya fue, yo ahora hago cuentas y fue hace más de 20 años y para mí eso es un montón de tiempo. Ya yo como fue, pucha, ¿cómo ha pasado el tiempo? Pero bueno, hace más de 20 años me acuerdo que uno lo obliga, le ponían lecturas obligatorias. Y esas lecturas obligatorias a veces uno las disfrutaba, ¿no? Era como que me tocaba leer eso. Entonces, claro, el acercamiento a la literatura a partir de la obligación creo que no es tan rica como a partir del goce, ¿no? Del disfrute. Si un profesor ve que a este estudiante le gustan tales lecturas, pues dejarlo leer eso, ¿no? Como permitir que los lectores gocen y disfruten de la lectura y no que sea como algo obligatorio, algo que uno le toca. Entonces, no sé, creo que pensando en pedagogía, creo que a veces el goce, el disfrute, es lo que hace que hayan buenos lectores, ¿no? No cuando Sí. uno le dicen como este es el currículo y estos son los libros que toca leer y esto es como pues es muy difícil que todos nos emocionemos con el mismo libro. Es que yo o sea, a algunos les encantará, no sé, Borges. A mí me gusta, pero no tanto, ¿sí? Me gusta y lo leo y lo disfruto, pero algunos dirán, no, es que Borges, y otros dicen como, pues claro, si a mí me obligan a leer a X o Y autor, escritor, eh, pues puede que no lo disfrute y puede que a mí me parezca que aburrido que es leer. Entonces creo que es importante como esa variedad, ¿no? Como entender que todos somos muy distintos, así como las lecturas y los libros son todos muy distintos, ¿no? Entonces, pues hay libros para cada lector. O sea, no estoy esperando que mis libros los quiera todo el mundo y que a todo el mundo le gusten. O sea, buenísimo, tío, si todos se acercan les gustan, pero si no, pues bueno, o sea, no puedo, es muy difícil llegarle a todo el mundo, ¿no? Entonces, está bien, está bien. O esperaría que algunos libros sí, otros no, también. O sea, de todos mis libros, a veces hay libros que hay gente que dice, no, es que este libro sí me gusta. Bueno, chévere que por lo menos uno de mis libros le impacte, ¿no? Entonces creo que eso es valioso a la hora de pensar en cómo hacer que los niños o los adolescentes o la gente que está acercándose a la lectura, pues se apropie, la ame y la quiera y quiera seguir leyendo, ¿no? Y pensando en las emociones y pensando en los lectores y en cómo hago los libros, pues creo que muchas veces me pasa que los libros tienen que ver con momentos, ¿sí? Con lo que me está pasando en un momento de la vida, con lo que estoy pensando en tal momento de la vida, con lo que estoy reflexionando en ese momento, con lo que, sí, como que en tal momento, no sé, por ejemplo, El Toro Rojo, pues es un libro en el que era un momento de pronto de frustración, de rabia, ¿no? Este es un toro al que no le gusta nada, ¿no? Es un toro que no le gusta el cielo azul, ni el pasto verde, ni el sol amarillo, y se choca con todo, ¿no? Y pelea con todo. Entonces, pues muchas veces nosotros, los humanos, porque somos humanos, pues tenemos estos momentos, ¿no? Momentos en los que uno se siente inconforme, en los que uno está luchando con la vida, Ujú. entonces, pues ese momento se plasmó en el libro. El libro lo hice, lo trabajé o lo empecé a hacer en 2010 y se publicó en 2017. O sea que puede que ese momento haya sido el de 2010 y en 2017 se publicó. O sea, el momento de publicación no es el momento de pronto de la emoción que uno está sintiendo,
pero va más allá de eso, ¿no? Porque la idea es que los libros trasciendan y se queden durante, pues permanezcan en el tiempo. Entonces, es eso. Y creo que, por ejemplo, Jacinto y María José, pues era también una inquietud, ¿no? Pues por la afrocolombianidad, pues por qué no se muestran libros de afrocolombianos en Colombia, por qué no hay tanta información, porque yo quiero hacer un libro con... Y ahí me tocó hacer investigación, me tocó leer a la biblioteca de antropología, tratar de entender un poco más, leer literatura relacionada con el Pacífico también, y así, como que me fui metiendo un poco pues, con ese tema para poder contar una historia, pero, no es, pero ahí ya no estoy contando ni enseñando el Pacífico, ahí ya lo que estoy haciendo es una historia de amor, ¿no? Una historia de amor de que, nos puede pasar a muchos, a muchos es que nos gusta a alguien, no le podemos decir, no le decimos y puede pasar el día entero y Jacinto o María José nunca le dijo al otro pues que se gustaban, ¿no? O sea, empieza de día con me gusta Jacinto, María José es muy linda, y termina de noche con el mismo texto, ¿no? Me gusta Jacinto, María José es muy linda, y en el mismo lugar. Y entonces es un libro cíclico, ¿sí? Que empieza en el mismo lugar y que da círculos, que da vueltas, y es eso, ¿no? Me gusta, pero no le digo. Entonces al final, digamos que ahí es la excusa es una historia de amor de dos niños, pero estoy mostrando eh, pues, los manglares, estoy mostrando las casas de Palapito, estoy mostrando la cultura afrocolombiana un poco, ¿no? Eh, sin necesidad precisamente de enseñar, ¿no? De decir como, esto es una casa de Palapito, esto no sé qué, en Colombia pasa esto, sí, esa no es mi intención cuando hago pues, literatura. Por ejemplo, en el último libro que dice, que como les decía es un reto, el vuelo de las jorobadas, pues el reto era precisamente que tuviera ese toque literario, pero que además fuera informativo. Entonces, claro, yo me divertí mucho porque aquí de pronto ya no tenía tan, eh, pues que ya la intención era de algún modo sí enseñar cosas, pero entonces pude hacer, por ejemplo, mapas, ¿no? Entonces un mapa enseñando de dónde a dónde van las ballenas. Entonces rico porque, bueno, ahí ya había una intención más informativa, ¿no? Más pedagógica, si se quiere, más de enseñar. Entonces aquí esta infografía también de la ballena y de su tamaño, y bueno. Y así, fue un libro en el que me divertí también porque tenía otro tipo de ilustración, otras posibilidades creativas y otras posibilidades narrativas, ¿no? Eh, pero es eso. Y pensando precisamente en los adultos que de pronto verán un libro ilustrado y dicen esto es para niños, pues creo que es muy rico cuando se encuentran con un libro como El Toro Rojo, El viaje de los elefantes, a pesar de todo, y que los pueden marcar, ¿no? Que pueden decir como, uy, este libro es lo que yo estoy viviendo, ¿no? Es lo que me está pasando, es lo que me pasó. Sí, mucha gente me dice como, oye, este libro tengo que regalarlo, tengo que dárselo a mi pareja, tengo que dárselo a mi papá, tengo que... Eso me motiva, me encanta, me emociona también saber que mis libros puedan generar ese tipo de reacciones. Creo que le apuesto también a eso. Bueno, no sé cómo ordenar las preguntas que están surgiendo porque son un montón. Creo que voy a... eh, esta siento que tú ya la contestaste en cierto modo, que dice, me parece muy interesante lo que expones, tener la visión de un autor. Mi pregunta es, ¿piensas en un lector ideal? ¿Cómo sería ese lector ideal? Al escribir, ¿piensas en el lector a, a quien quieres dirigir la obra? Sí, creo que no. Creo que, sí, creo que no, que de pronto ese lector ideal soy yo mismo, ¿no? Como que estoy escribiendo para mí mismo en distintas etapas, de pronto para mí mismo cuando niño, para mí mismo cuando adolescente, para mí mismo cuando estaba bravo, para mí mismo cuando estoy feliz, para mí mismo esperanzado, no sé, puede que sea así, no sé, pero son más como reflexiones muy personales y muy introspectivas que luego puedo plasmar, ¿no? No estoy tanto pensando en otros lectores. Hace poco me contactó una editorial que hacen libros para niños pequeños, para primera infancia, y me propusieron de hacer algún proyecto. Y me llamó mucho la atención y lo estoy pensando, pues ya es pensar específicamente en niños de 0 a 4 años y cómo llegarles a ellos, pero yo no quiero hacer un libro muy, pues no haría libros de pronto, o intentaría no hacer libros que sean muy básicos, ¿no? Que me gustaría que tuvieran algún componente, algún... Entonces es muy difícil poder llegar a ese tipo de libros pues, a ese tipo de resolución en los libros, en especial cuando hay un público tan específico, ¿no? Como niños de 0 a 4, niños de 4 a 6, de 6 a 8, de 8 a 10. Entonces,
pues yo hago libros y dejo que se clasifiquen, ¿no? Y que los clasifiquen las editoriales. Hay libros que son un poco más juguetones, por ejemplo, Viernes Verdes es un libro en donde empecé a hacer un juego con la letra V, una acumulación de palabras con la letra V, y al final es un trabalenguas, ¿no? Y, y es eso, es como un juego con las verduras, y con los viernes, y con los verdes, y con los vegetales, y con vacaciones, y con visitar. Entonces, claro, es un libro que se acerca mucho más al público infantil y que es mucho más juguetón y que cuando uno interactúa con los niños, pues se divierten más. Y el libro que, digamos que es como mi, el libro que me facilita más romper el hielo con los niños es El animal más feroz, que precisamente fue el primer libro que hice. Y también tiene que ver con la sonoridad, ¿no? Tiene como, ¿cuál es el animal más feroz? ¿El tigre? No, 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 no. ¿El tiburón? No, 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 no. Entonces, es muy rico porque al rato uno ya tiene a todos los niños coreando al tiempo, no, 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 y uno les pregunta al tiburón, no, 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 no. Es muy rico por eso, porque también es un libro juguetón, ¿no? Que se presta para eso, y al final pues, pregunta entonces cuál, y dice pues la gallina. Y ahí quedan todos como, no, no puede ser. Y se llama las lombricitas. Y pues nada, ahí está la gallina. Y bueno, ahí ya entran los profesores a hablar del punto de vista y de que cada uno. Pero es eso, ¿no? Creo que Tan también bonito. es rico como esa charla que uno puede tener con los niños, ¿no? Como ya no es tanto como enseñarle, este libro quería decir tal cosa, porque es que yo no quiero cerrar el sentido del libro, yo lo quiero abrir. Entonces, cuando empieza una conversación con los niños, cada uno va a tener su discurso, cada uno va a tener su lectura, cada uno va a empezar a reflexionar alrededor del libro. Creo que eso es más rico a decir, este libro se trata sobre el valor de la no sé qué, ¿sí? De la Sí. identidad, del amor, del respeto, ¿no? Creo que eso cierra los libros, y cuando uno lo que hace es permitir que los lectores generen su propia interpretación, es mucho más rico, y mucho más rico también para uno como lector, ¿no? En el caso de los maestros, pues como maestros, creo que poder escuchar a los niños y ver lo que están diciendo y lo que están sintiendo por los libros, eso me parece súper valioso. El monstruo con el palmera es un libro también por ese estilo. Es un libro que es juguetón, que tiene onomatopeyas como el grrr, o el o el ñam, ¿sí? Entonces, o el grrr, ah, y también muy escatológico, ¿no? Es un monstruo que se come todas las palmeras, y pues va al baño, y cuando va al baño pues caga, y cuando caga pues saca toda esa mierda en un carrito de mercado, y pues la vende, ¿no? Entonces, es muy divertido, los niños pues se ríen, iba a decir se cagan de la risa, pero ay, perdonarán, pero, pero claro, eh, también de fondo pues también hay una reflexión, ¿no? Un niño, me acuerdo, una vez hizo la reflexión él solo sin necesidad de uno decirle como este libro trata sobre tal cosa, él decía, ay, aquí pues yo estaba creo que era por el Cesar, o no me acuerdo dónde, y decía, es que aquí vienen unas empresas grandes y se comen y arrasan con todo, y luego venden unos productos, y es lo mismo que pasa con el monstruo. Yo decía, buenísimo que el niño pues hizo esa interpretación y pudo leerlo. Sí, entonces creo que esas cosas son muy ricas con los libros, y es como esos juegos que uno pues quiere hacer con los libros, ¿no? Y permitir que cada uno tenga su, sí, su interpretación. Bueno, Diego, aquí hay otra pregunta que yo comparto y voy a ampliar un poquito. Karen Yoleta te pregunta si hay algún escritor que te haya inspirado. Y yo a eso añado, bueno, uno sabe que para escribir uno tiene sus gustos literarios, sus autores preferidos, pero también te lo pregunto en el terreno de la ilustración, de la pintura. Nos habla de Magritte. ¿Quién más en los dos campos, tanto en el de la literatura como en el de la expresión plástica, quiénes han sido referentes importantes para la construcción de tu obra? Pues cuando yo estaba en la biblioteca pública explorando un poco como sobre pintar, me encontré pues con todas las vanguardias artísticas, y creo que me encantaron todas las vanguardias. Entonces ahí conocí, claro, a Magritte y a Duchamp y todos estos, pero también a Picasso, y también a Matisse y a Kandinsky, a Klein, bueno, un montón de gente,
Y en ese momento, pues sí, creo que tuve esa percepción de que el arte pues, se permitía hacer de todo, ¿no? Como que no era solo una expresión de pronto realista, como de dibujo realista o dibujo figurativo, sino que pues hay muchas posibilidades, ¿no? Y después de eso poder llegar a ver los libros infantiles y ver como todas esas posibilidades plásticas, pues a mí me encantó y dije, esto es lo que quiero. Yo entré a la universidad y a mí dibujo anatómico siempre me costó, ¿no? Y todo lo que tenía que ver con luces, con sombras, con puntos de fuga y todo esto, pues siempre me costó. Yo decía, no me puedo frustrar, no puedo no hacer obra por no ser un muy buen dibujante, ¿no? Y a veces es eso, ¿no? Como que uno piensa que cuando uno es ilustrador uno tiene que saber dibujar perfecto todo y tiene que hacer todo. Y pues en mi caso siento que no soy tan ilustrador, ¿no? Que no tengo el oficio de ilustrar, como que me interesa también contar historias, escribir, diseñar, como que hay muchas otras cosas que están ahí. Entonces con los elementos que tengo creo, ¿sí? Y de pronto pues no voy a hacer libros que creo que no voy a disfrutar, ¿no? Entonces para mí también la obra está en el hacer obra tiene que ver con el placer, ¿no? Con el gusto de Ujú. plasmar la pincelada, de escribir, de hacer las cosas. Cuando estoy sufriendo la obra, pues prefiero no hacerlo. Y me ha pasado muchas veces cuando ilustro. Creo que cuando ilustro textos que me dan editoriales, pues, o los editores, sufro mucho más y ahí es cuando llego como, no, yo lo que quiero es contar mis propias historias. Eh, Bue- y en cuanto a escritores, como sí, para cerrar la pregunta, pues porque sí, creo que pintores, aparte de Basquiat, que es mucho más contemporáneo, pues me encanta, pero sí, todas estas las vanguardias artísticas me pues, influenciaron un montón. En cuanto a escritores, creo que todos los del boom literario, los latinoamericanos, a mí me encantan, y no solo los del boom, sino en general muchos de latinoamericanos. Así, últimamente, de mi descubrimiento y así como que me siento totalmente afín y que me encanta, es Jorge Amado. Georgie Amado es increíble, me encanta el humor que él maneja en los libros, que es uno de los elementos también que a mí me interesan en mis libros, es el humor. Eduardo Galeano también me gusta por la síntesis que tiene, por lo concreto que ujú, todo lo que plasma en un ujú, párrafo, ¿no? sí. Eh, Encontré a Pablo Leminski como pues, poeta brasilero y también me encantó, o sea, creo que la poesía en Brasil es una cosa increíble y ahí, a pesar de ser otro idioma y no entender todo, igual la sonoridad, que es la sonoridad que tienen también las canciones del bossa y de la samba, pues a mí me encantan y también creo que todo ese tipo de expresiones, y bueno, y los que conocemos, ¿no? Pues Gabriel García Márquez y bueno, unos cuantos más, pero por ahí va como, pues digamos, mis influencias han sido muy latinoamericanas en ese sentido, pues, más que de escritos. Bueno, voy a seguir con la lectura de algunos comentarios que te hacen. Bueno, ya hemos pasado por el momento en el que lo hicieron, entonces puede que no tengamos muy bien el contexto. Pero, por ejemplo, aquí dicen, ese momento, ay, esperen que este cursor no me deja leer. Ese momento vivido, cuando es plasmado y leído, puede conectar con otro que se acerca a la experiencia por el autor. Me encanta esa red de conexión, dice. Y uy, Diana Carolina dice que a una niña de 3 años que ella conoce le encanta tu libro Viernes Verdes. Genial, Qué bonito. qué chévere. Hay otra pregunta. Cindy Mayerly pregunta, teniendo en cuenta lo que dices, ¿qué libro te representa totalmente? O que digas, ese libro soy yo. Uy. Qué ¿Qué pregunta? difícil, pues, sí, no, eso fue a quemarropa, me agarraron así contra la pared. No sé si de mis libros o de los libros en general. Creo que de mis libros, cada libro me representa en un momento distinto, como que cada libro es, soy yo en un momento totalmente distinto, entonces, eh, pues sí, no diría que los libros que estoy haciendo, los que vienen ahora próximos, pues son los que son más yo, porque son los yo del momento, actuales, ¿no? Entonces, eso. Y ya de la literatura universal, todo esto, pues tendría que pensarlo mucho más, ¿no? Uy, sí. Tendría que echar un poco más de cabeza. Hay una pregunta que hacen y es, ¿cómo ha sido tu relación con el mundo editorial? Es compleja porque pues tú entras no sabiendo nada, ¿no? No sabiendo nada de contratos y empiezas a aprender a medida del tiempo, ¿no? Y los contratos pues también, o sea, uno depende, pues para poder hacer libros depende de las ventas de los libros y depende de muchas cosas que pasan alrededor de los libros, entonces creo que tú empiezas a entender esto más adelante.
y puede ser muy frustrante para muchos autores, para muchos escritores, para mucha gente que empieza, pues que sus libros no vendan, ¿no? O que no pasen vainas, ¿no? Que no pasen cosas con los libros. Y creo que hacer libros es una cosa de paciencia, es de tiempo, es de esperar. Y me ha pasado con mis libros, que ya tengo libros que publiqué hace 10, 12 años, hace ya un buen tiempo, y libros que empiezo a ver con el tiempo, digamos, eh, o las regalías, o los beneficios que tienen, o las posibilidades que tienen. Igual, por ejemplo, los libros a mí me abren muchas puertas también en el entorno académico, en el entorno, pues, no sé, en las ferias de libros, en charlas, en eventos. O sea, creo que uno vivir del libro es vivir de distintos temas, no solo las regalías de los libros, pero sí, digamos que en un país como Colombia es muy difícil vivir de las regalías, pues porque la gente no compra tantos libros, no compra tantos libros y ahí es donde uno tiene que empezar a aprender, digamos, como un poco de negociación y decir como, bueno, cedo por territorio, cedo por el idioma, o si esta editorial distribuye por Latinoamérica, entonces le cedo para Latinoamérica, o sí, empecé a tener mucha conexión con Brasil y pude de pronto liberar los derechos de mis libros para poder publicarlos en Brasil. Entonces ahora yo pues manejo mis libros en Brasil y hablo con los agentes allá, tengo ya como 7 o 8 de mis libros publicados en Brasil. Una editora pues está interesada en 2 más, entonces soy prácticamente como un autor más en Brasil, ¿no? Como si fuera un autor brasilero y eso me emociona también porque es como un país que me adoptó y siempre que voy allá también hay muy buena recepción, es muy lindo como esa relación, entonces, pero sí, también eso genera choques, ¿no? Como el hecho de uno conocer un poco más del mundo editorial, pues también puede generar choques con editores o cosas que no gusten, ¿no? Pero pues yo he sido siempre como muy franco, como muy de decir las cosas de frente y creo que eso a veces no gusta, pero, pero pues también he sido muy persistente con mi obra y eso hace pues que la misma obra vaya haciendo camino y haga pues que los libros estén en el mercado, ¿no? Entonces, eh, es eso, es un poco de amores y odios, creo, el mundo editorial, pero en general creo que me ha ido bien y que he tenido puertas abiertas y eso ha sido bastante lindo. Y además todos queremos tener todos tus libros. Gracias. Aquí Lina Otero dice, ligada a la pregunta sobre el lector ideal, ¿qué piensas en la situación de lectura? Porque la imagen permite que el niño que aún no decodifica se acerque. Espérate, ay, es que no puedo leer bien. Porque la imagen permite que el niño que aún no decodifica se acerque al texto y lo entienda sin que sea necesario la presencia del mediador. ¿Cómo te piensas la relación? No lo puedo leer, no sé por qué. ¿Alguien me puede ayudar? Ahí lo puedo ver, sí. Bueno. Ligada a la pregunta sobre el lector ideal, te pregunto, ¿piensas Ujú. en la situación de lectura? Porque la imagen permite que el niño que aún no decodifica se acerque al texto y lo entienda sin que sea necesaria la presencia del mediador. ¿Cómo te piensas la relación del lector con el objeto libro? Precisamente ahora hablaba de las lecturas de significación, de las capas, digamos, de sentido y de lectura que tienen los libros. Y creo que ahí es donde entra en juego también la ilustración, ¿no? Como la idea de la ilustración no está para iluminar el texto o para complementar el texto, sino que el texto y la imagen se complementan. Alguien que se está divirtiendo un montón por ahí. Sí, 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 acá en la casa de una amiga que me recibió hoy, porque, Está bien, está porque bien. se cayó el internet en mi casa, están muy divertidos. Muy bien, muy bien. Sí. Vale, toca ser felices. Bueno, entonces decía que ya, no, ya la ilustración no está ligada a ese texto, sino que son un equipo, ¿no? Entonces a mí también pues digamos que mi trabajo es ese. Si yo quito la ilustración del libro, pues no va a funcionar. Y si quito el texto del libro, pues no va a funcionar. A no ser que sea un libro que sea solo de imágenes, ¿no? Que tengo varios de mis libros que son solo de imágenes y en donde quiero que la imagen sea la que cuente. Y eso es precisamente lo que permite que el niño pues tenga esa lectura, ¿no? Como de pronto una vez le leyeron el libro, se lo contaron y ya sabe de qué se trata, las siguientes veces va a agarrar el libro y va a leer las imágenes y va a tener la posibilidad de leer las imágenes, ya conoce el texto, ya se lo contaron, ahora coge las imágenes. Y los niños pues leen y releen y encuentran cada vez más historias y se inventan historias con los personajes y se inventan cosas. Y eso es como lo rico de las imágenes, ¿no? Como que permiten esa posibilidad
lectura y de interpretación, ¿no? Como que el hecho de que un personaje vaya con un objeto, con un balón de fútbol, con lo que sea, un ajedrez, hay uno de los personajes tiene un ajedrez, como todas estas cosas también generan interpretación y ayudan a la lectura, ¿no? A la capacidad de sí, de interpretar del niño. Entonces, sí creo que las imágenes, cuando las hago, las pienso con la intención de que sean leídas, ¿no? De que el lector no solo lea el texto, sino que también se detenga en las imágenes y que el sentido lo dé la unión, pues, de estos dos, ¿no? Del texto y la imagen. Hay unas preguntas complejísimas, Diego, complejísimas, que tú estás en todo el derecho de decir, ¿la puedo contestar? No la puedo contestar. Esta dice, ¿cómo ves el panorama del mundo de la ilustración y la literatura en Latinoamérica? Eh, Creo que cada vez hay mucha más gente haciendo ilustración, haciendo libros. Creo que las redes sociales también hacen que de algún modo la gente centre la atención de pronto en los ilustradores o en la gente que tenga más likes o que tenga más visualización, más seguidores o no sé qué. Y ahí es donde creo que por parte de los lectores creo que es cuando está bueno encontrar sus autores preferidos y autores que los motiven y que les gusten, ¿no? Porque sí, hay mucha gente y creo que es muy difícil de pronto encontrar dentro de todo ese mundo de gente pues algo que a uno de verdad pues, lo impacte y lo emocione, ¿no? Por otro lado, también pasa que estamos en un mundo veloz, ¿no? Como todo va rápido y toda la gente espera también que se publicó esto y me vuelvo famoso a punta de likes o no sé. Y así no es, ¿no? Así no funciona pues el mundo editorial y así no funciona la vida. Creo que las cosas necesitan de tiempo y de proceso y de paciencia y de ser persistente y todo esto, ¿no? Y creo que con los libros es un poco así. Yo me dedico, pues me tomo mi tiempo y nada, les tengo paciencia, ¿no? Y espero a que, o sea, yo trabajo sin plata. Me refiero a que yo voy haciendo mis libros y les puedo dedicar años y después es que los muestro una editorial. O sea, que nadie me está pagando a mí antes para hacer esos libros. Estoy haciendo en mi casa porque quiero hacerlos y porque me apasiona, ¿no? Pero Ujú. pues después los puedo vender y después puedo generar regalías por ese trabajo de años, ¿no? Entonces, pero creo que mucha gente ahora pues está buscando la velocidad y la rapidez y la inmediatez y así es muy difícil. Los libros no funcionan, o el mercado editorial no funciona así, ¿no? Tú tienes que esperar a que vendan y eso se demora. Tienes que esperar a que tus libros los reconozcan los lectores y eso también se demora, lleva tiempo. Entonces, pues eso hace que no haya persistencia de muchos autores que de pronto hagan uno o dos libros y no sigan haciendo y hay mucha gente con potencial que dice como no, pero es que yo no voy a vivir de esto y pues prefieren hacer otras cosas, ¿no? Entonces, ese creo que es el panorama en general, ¿no? Como que pues hay muy pocos que son persistentes y que tienen como una obra un poco más amplia, más sólida, ¿no? Aquí en Colombia vemos el caso de Claudia Rueda, que tiene muchos libros muy buenos, de Alecos, de Ibar Dacol, de Jairo Vitrago, Rafael Yocten, bueno, pues por pensar en los que hacen libro-álbum, estos cuantos y unos cuantos más que hacen a veces sí, a veces no. Bueno, Amalia Lowe también, y así, ¿no? Y hay varias amigas mías como Amalia Satizábal, Paula Bocio, amigos como Carlos Díaz Consuegra, bueno, hay varios amigos también que están haciendo, pero es eso, creo que hablo con ellos como ilustradores y muchas veces pues, son los problemas del ilustrador, ¿no? Pero es que necesito comer, ¿no? Necesito pagar las cuentas, necesito... Sí, o sea, entonces no es tan fácil poder hacer los libros, ¿no? Pero creo que y es lo mismo, eso mismo pasa en Latinoamérica. Cuando hablo con mis amigos en Brasil, Argentina, Uruguay, es algo muy similar. Digo, increíble cómo pasa rápido el tiempo cuando uno tiene una conversación deliciosa. Se nos fue volando, sí. Sí, llamamos por una hora. Yo voy a plantear, creo que una última pregunta, tú decides, yo me quedaría aquí un montón de tiempo charlando contigo, pero hay una pregunta que me parece interesante. ¿Cuáles criterios considera que los lectores debemos tener en cuenta al revisar la ilustración de un texto de calidad? O mejor aún, ¿cuáles son sus criterios para ilustrar? Esa pregunta te la hace una estudiante brillante, Lady Catherine Leal. Perfecto. Pues
Bueno, hace un rato les hablaba como de los condimentos, ¿no? Como de condimentar. A mí me gusta cocinar también, no es que cocine re bien, pero me gusta cocinar, entonces por eso pienso en los condimentos, porque uno no le pone todo a una comida, ¿no? Y muchas veces con la ilustración pasa eso, ¿no? Como que hay libros de pronto que hay un descreste de ilustración y como que todas las páginas son como unas ilustraciones increíbles, pero a veces para mí creo que está bueno nivelar, ¿no? Y que creo que los libros también son como en el cine, ¿no? Que ya tienen momentos de tranquilidad y momentos de explosión, ¿no? Entonces, también los veo como un equipo de fútbol, si se quiere, ¿no? Como que no todas las páginas de un libro pueden ser Messi, o sea, está bueno que hayan defensas centrales, que hayan arqueros, que hayan volantes de creación, de lateral, de todo, ¿no? Que hayan distintos tipos de jugadores entonces en los libros es lo mismo, no todas las páginas deben descrestar, ¿no? Entonces eso por un lado, como que un buen libro ilustrado no significa que todas las ilustraciones sean increíbles en un libro. Pues precisamente creo que el reto que tuve con este libro fue eso, de que fueran ilustraciones como esta, y que Ujú. esta ilustración, que no va a descrestar en un concurso de ilustración, pues funcione para el libro, para que el libro cuente la historia como, o sea, es una pieza más de ese engranaje o de esos condimentos que estoy poniendo en el libro. Entonces, es eso, es más ver el libro como un todo. Creo que es ver el libro como un todo y ver que el libro como ese todo pues funciona, ¿no? Y que cada ilustración pues tiene un componente o una intención comunicativa, ¿no? Entonces, si yo pongo a los personajes, si pongo todo esto aquí lleno de pingüinos y digo estando solo, ahí ya estoy generando una intención comunicativa, ¿no? Y aquí dice te Ujú. encontré, eh, no sé si te encontré yo a ti y lo pongo en esta página, o tú a mí y lo pongo en esta otra página. Esas son decisiones de diseño, son decisiones de composición, son decisiones comunicativas también, ¿no? Que esta página sea la página de la pingüina y esta sea la página del pingüino, ¿no? De quién encontró a quién. Entonces ya eso empieza a generar esa intención comunicativa, esa interpretación, ¿no? Aquí dice, entonces decidimos caminar juntos y sale el sol pequeño, y ese sol empieza a crecer, y empieza a crecer, y empieza a crecer, y va llenando la página hasta que la llena, ¿no? Ellos quedan chiquititos y el sol grandísimo en este lado, ¿no? Y son las adversidades, ¿no? Y es como esa idea de la adversidad llenó la página entera. Entonces, creo que la ilustración, leer la ilustración precisamente va más allá de lo estético, de lo bonito que sea, de lo bien hecha que esté, sino de qué comunica, ¿no? De qué intención tiene y de cómo esa ilustración hace parte de todo un mecanismo, todo un libro, una estructura que es ese libro, ¿no? Y cómo hace que funcione, ¿no? Como esa pieza engrana bien y el libro pues funciona. Muchísimas gracias, Diego. Aquí hay una observación que es de una maestra que habla en el aula. Lo que pasa es que es de las notas grandes. Tú la buscas, la de Paola Velandia, y la lees. Paula Velandia, sí. Dice, claro, la imagen permite múltiples interpretaciones. Pasa todo el tiempo cuando leo en el aula tus libros. Aunque los niños ya decodifiquen o hagamos lectura en voz alta, siempre hay algo más por descubrir y anudar con las experiencias particulares de vida de cada niño lector. Total, total. Así como les decía que cada libro es distinto, cada lector es distinto y cada percepción de la vida es distinta. Y creo que eso hace que leer un libro tenga un sentido para una persona y otro sentido para otra. Estoy totalmente de acuerdo y creo que esa también es la intención pues, que tengo como autor con los libros, que generen distintos acercamientos, distintas interpretaciones y no lo que decíamos un rato, ¿no? Lo que hacen de pronto algunos maestros, como hoy vamos a hablar de los valores y vamos a hablar del valor del amor. Entonces, Ah, no. pues claro, cierra todo el sentido del libro y no permite que los niños lean pues todas las posibilidades que tiene el libro y que se acerquen desde su mundo, ¿no? Sino que lo está cerrando a su interpretación, ¿no? Como yo interpreté esto, entonces ustedes van ahora a ver el libro desde mi interpretación y eso me parece que cortan pues esa posibilidad que tiene el lector, ¿no? De generar su propia lectura, de generar su propia interpretación. Bueno, aquí te preguntan, ¿algún día un libro de fútbol? Tengo como 4 libros de fútbol. Ah, sí. Pues, no, pues, Jacinto y María José tiene a los niños jugando fútbol. Por acá están. Ahí va uno. En dos Sí. pajaritos hay un balón por ahí también. Metido en el árbol está por ahí. A ver dónde está el balón de fútbol. Por acá está el balón. Sí.
En El Niño Gato, que ilustré, también, ahí hay fútbol también. Bueno, y en otros, bueno, aquí en Bisiestos, hay un personaje que es un futbolista, que es el Palomero Arriaga. Ahora aquí está. Oh, qué lindo. Entonces, hubo un futbolista en los 70, Arriaga su apellido. Estoy muy seguro de que era un bisiesto. Recuerdo que tenía el 10 en la espalda y le pesaba. Era un palomero que solo hacía goles de rebote cuando los hacía. Y bueno, así, es como una historia de un futbolista. Entonces, sí, a mí me encanta el fútbol, más que todo jugarlo. Entonces, pues sí, ahí va a estar presente, ¿no? Pues si me dicen de ajedrez, está también por aquí el niño que carga su ajedrez, ¿no? Que está En Antonio del Río, en sí, él se Antonio lo Valtrío. lleva. Entonces él va con su ajedrez todo el tiempo. Por aquí lo vemos. Sí. Y así, creo que esos gustos, de pronto no hago un libro sobre ajedrez o un libro sobre fútbol, sino que esos gustos que están por ahí, esas cosas que me gustan, pues van a estar ahí metidas, ¿no? La música también está muy presente. Sí, hay muchas cosas que están presentes, entonces sí están por ahí. Zuleni contesta de una manera linda, dice, en conclusión, el libro es transversal y el fútbol también. Qué linda. Ay, Sí. Diego, es un gusto total hablar contigo. Hoy cambió totalmente la dinámica de nuestro café literario, pero fue bellísimo. Es un gusto Perdón, escucharte. era mi intención No, cambiarles no, el... no, estuvo muy bien. No, Hay sí me gusta. que innovar, variar. Estaremos pensando, por supuesto, en seminarios de autor, en encuentros con autores. Tú eres el primero y creo que nos abres una perspectiva de trabajo también muy interesante para el café literario y para el semillero de investigación. Chévere. Muchísimas gracias, Diego, de corazón. Toda mi admiración, mi agradecimiento, el grupo de investigación, la profe Carol Muchas gracias. Percus, la profe Cindy Quintero, que son mis compañeras de investigación. Te agradecemos inmensamente tu generosidad y esta linda, linda conversación que yo sé es muy formativa para quienes nos escucharon conversar y conversaron a través del chat también. No, muchísimas gracias, Carito. qué rico. Pues al final no leí ningún, era un club de lectura y no leí ningún libro, No, nos leíste pero, muchos. pero me interesaba también que conocieran un poco de mi obra en general, que vieran un poco de distintos libros, también para que se animen a conocerlos y a buscarlos. Entonces ahí fue más como una táctica de, pues nada, para que los busquen, ¿no? Para que busquen mis libros como Dipacho en las librerías y bueno, y los conozcan, ¿no? Y tus Y, juegos y, lo también. que, y eso, voy a aprovechar y hago la pauta publicitaria. Estoy diseñando juegos de mesa, ahora para Navidad creo que están perfectos. Entonces, ahí, en mi página www.dipacho.com, en la sección tienda, pues ahí pueden encontrar los juegos que estoy vendiendo y todas las formas de pago y todo. Y ahí en el blog, pues también, pues algo que también aprovecho es que en el blog yo escribo como procesos creativos y pongo como mucho cómo hago los libros y hago algunas reflexiones, entonces también para que entren al blog y conozcan un poco de eso, sobre los libros, sobre los juegos también hay reflexiones, y bueno, no tanto reflexiones, sino procesos creativos. Entonces, pues los invito a que conozcan y bueno, y las redes sociales, ¿no? Instagram y Facebook y todo eso. Y no, de Listo. nuevo, muchas gracias. Espero sí que nos veamos en una próxima oportunidad, ojalá en persona, ojalá. eh, Ojalá, sí, sí. chévere. Pues me has invitado a un taller, pero sí me parece que el taller es un poco impersonal en este trabajo como de, pues todo esto digital, como que con la cámara atrás a mí se me complica mucho, mucho. Entonces, creo que poder charlar me fluye un poco más y bueno, qué rico que aceptaron así. Entonces, genial, me No, alegra mucho. estuvo delicioso, Diego. Muchas gracias. Carito, No, 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 por supuesto, pues reiterar el agradecimiento. Qué conversación tan tranquila, tan franca también y con la posibilidad de que se leyera la mayoría de las preguntas que estaban en el chat. Y eso pues es muy difícil también en estos espacios virtuales que se están volviendo tan masivos y tener esa interacción contigo, con un autor, todas estas provocaciones que nos dejas pues es espectacular. Por ahí en el chat están haciendo barra que si están dispuestos a quedarse un momentito más, nos compartieras una de una lectura. Es ese chat, yo solamente estoy expresando la voluntad del público. eso es lo que pide el público. Bueno, pues bueno, un libro para cerrar, sí.
Pues les estaba leyendo a pesar de todo, creo que puedo terminar de leerlo. Es divino, es divino, es divino. Listo, entonces vamos a leer a pesar de todo y listo. Ah, pues podríamos, si quieren, comparto pantalla y lo pueden ver mejor o lo leo así. Sí, mejor compartiendo pantalla para disfrutar más de la ilustración. Listo, entonces es este de acá, creo. Ahí ya están viendo. Sí, señor. Estamos viendo si deseas unirte a reunión en Teams. Ah, sí, no sale. No, todavía no estamos viendo el libro. Entonces dame un momento a ver cómo. ¿Y ahora? Seguimos viendo eso. Comparte otra vez y buscas. Sí, es que tengo como varias pantallas, creo. Ahora se me perdió. A ver. Ahora sí creo que sí va a ser. Ay, Sí, ahí está. sí, Sí, ahí está. Y lo puedes poner en presentación y ahí ya lo sí. veremos. Listo. Ahí ya lo ven, ¿cierto? Si cierro esto, se cierra. ¿Dónde está la ventana compartida? En ver le das ver en pantalla completa. Ah, ahí está. Listo. Todavía no. Listo, a pesar de todo. Espera, no lo estamos viendo en pantalla completa. Todavía vemos la pantalla. Se ve recortadito. Ahora sí, Sí. ahora sí. Acabo de darle un Eso, poquito de tiempo. eso. Ah, me tocó entonces así. Listo. ¿Así? Sí, así está bien. Listo. A pesar de todo. Estando solo, te encontré. No sé si te encontré yo a ti o tú a mí, pero decidimos caminar juntos. Conocernos, disfrutar, vivir. Y aunque aparecieron las adversidades, juntos las afrontamos, tratando de escapar de ellas. No siempre es fácil escapar. A veces es más difícil de lo que creemos. Y todo se rompe. Y nos distanciamos. Y nos perdemos. Pero a pesar de todo, la valentía, la perseverancia, la paciencia y la resistencia nos llevan adelante, a lograr lo que deseamos, a luchar por lo que amamos, a amar las luchas, a seguir juntos, juntos a pesar de todo. Es divino, es precioso. Un canto al Gracias. amor, Ay, un ahora ya canto al no. amor. Sí, sí, sí. Diego, nos has hecho hoy regalos muy hermosos, muy hermosos. No, ¿qué tal? Sí, No, sí. pero es cierto, es cierto, es cierto. Yo creo que está, aquí hay Un club una de expresión fans. de derretimiento por todo el café, por todo el chat del café. Eh, Ah, qué bonito, muchas no, has gracias, qué dejado chévere. muchos corazones emocionados hoy con esa lectura, Sí. con conocerte, con escucharte. Entonces, maravilloso. De nuevo, muchísimas gracias por esa generosidad de estar con nosotros este ratico. Eh, Seguramente algo nos inventaremos en el transcurso de hoy y mañana, porque habíamos hablado contigo de algunos de tus juegos y de tus libros, compartirlos con nuestro equipo más cercano del café literario, sobre todo con las monitoras del proyecto, quienes han estado involucrados en el evento. Pero como tenemos tantas personas que han estado acá cerquita, pues bueno, algo pensaremos, Sandrita, ¿cierto? Sí, señora. Eh, para que
pues las personas que han estado aquí cerquita y compartiendo puedan tenerlos. Genial, genial, buenísimo. Entonces vamos a empezar. Eso. Juegos para todo el mundo. Bueno, creo que hoy se armó no sé si ya tienes tu club de fans. Yo seré la directora del club, entonces. Hay varias voluntarias, Sandra, eso no. Pero se respeta la mayoría de edad. Bueno, Diego, bueno. gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy todo el día. Muchas gracias. Nuestro segundo día de evento nos ha dejado muy emocionadas. Esperamos que mañana sea así. Están invitadas a acompañarnos, están invitados. Diego, de nuevo, gracias y esperemos que la próxima vez nos veamos en torno a un vino para poder hacer nuestro café literario. Muy rico. Rico. Sí, que la presencialidad vuelva pronto. Muchas gracias, Diego, muchas gracias a todos. Gracias, chao. Gracias a todos. Chao, gracias.